Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión que tendremos el día de hoy de nuestro programa de jóvenes investigadores y pues me corresponde hacer los honores, ya hacer la primera de varias de estas sesiones que tendremos durante el trimestre. Eh, Como siempre les he mencionado, estas sesiones lo que buscamos es tal vez actualizar algunos temas, repasar algunos otros que en teoría deberían estar claros, pero que sabemos para los diferentes profesionales que luego vean en el canal o para los que nos acompañan por aquí, que se prestan para confusión debido muchas veces a que en los programas de las universidades, en la intensidad horaria que se tiene para ver temas de biología o ciencias básicas, pues se limita a un semestre o algo más tal vez, pero lo consideramos esencial para desde aquí hacer y poner cimientos de lo que normalmente uno ya analiza en contextos fisiológicos o de pronto ya aplicativos. Entonces, las sesiones de este trimestre van a tener ese toque también, algunas ponencias de este tipo magistral, conceptuales, y pues continuaremos con algunas otras también de los ensayos de estudiantes o prácticas para la presentación de algún congreso o avances de algún proyecto de investigación, ¿vale? Entonces, el tema del día de hoy lo abordaré sobre el equilibrio ácido-base, comprender algunas cosas de orden hasta cierto tipo matemático que se aplican acá, de dónde vienen esos términos y que ojalá pues nos vayamos con algunas eh, ideas consolidadas de lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con fluidos o cuando mencionamos por ahí el concepto de pH o de hidrogenión para que entendamos un poco más eso que ocurre por allá a nivel molecular. Mi nombre es Diego Bonilla y voy a estar entonces guiando esta sesión el día de hoy como profesional en química, así que le daré ese matiz hacia nuestra sesión. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese equilibrio ácido-base, y acá está tal vez un resumen de lo que veremos el día de hoy, pues nos referimos precisamente a un equilibrio que cumple unas ciertas normas y principios de la química para permitir el funcionamiento óptimo de diferentes componentes y elementos biológicos en nuestro organismo. Las proteínas, enzimas, transportadores, los medios intracelulares, incluyendo el intramuscular. Muchos de estos soluciones o fluidos, pues dependen de una manera radical de la concentración de hidrogeniones o del pH en general. Se ajusta generalmente a unos rangos que pues, vemos ahí entre 7,35 y 7,45 como algo que se considera fisiológico. Todo eso obviamente necesita una regulación por diferentes medios. Existen tres tipos de amortiguadores que ejercen este rol de control. Y cuando las cosas se salen de pronto del funcionamiento de esos rangos normales, pues entramos en unos estadios o algunos fenómenos como la acidosis o la alcalosis, que pues claramente van a traer problemas a nuestro organismo, ¿sí? Sobre todo en lo que es la función enzimática y el transporte de oxígeno y la actividad cardíaca. Entonces, pero para antes de hacer todo ese recorrido, porque casi que esto que les acabo de hablar es lo que he diseñado para guiarles un poco en la sesión de hoy, pero entendamos lo básico, lo conceptualmente elemental. Y para eso voy a irme a algunos conceptos clave que son súper importantes. El primero de ellos es entender el principio de Le Chatelier. Esto es un principio que establece lo siguiente. Cuando un sistema químico que está en equilibrio se altera por alguna modificación de las que son alterables, como puede ser la concentración de las sustancias, la temperatura o la presión, el sistema, al desbalancearse, va a intentar hacer lo posible por ajustar en el sentido contrario, de manera que alcance nuevamente el equilibrio. Eso lo vemos acá en este ejemplo o en este GIF.
en donde al haber aumentado esta cantidad de los productos, la reacción sentirse desbalanceada, existe pues un equilibrio que va a intentar acelerar la reacción y toda la cinética de la reacción hacia los reactivos nuevamente, con el objetivo de transformar eso que alteró y llevarlo nuevamente hacia un equilibrio. Entonces eso es Le Chatelier básicamente, y es algo que pues nosotros indirectamente, lo conozcamos o no, aplica continuamente en una gran cantidad de contextos fisiológicos. Por ejemplo, la concentración y regulación así de diferentes iones en los fluidos corporales, bien sea a nivel intersticial, plasmático o intracelular, depende de manera crítica de ciertos equilibrios. Por eso ustedes habrán escuchado a manera ya en mnemotécnica que se vuelve, es como tal vez esa es la crítica siempre que hago, que no tiene por qué ser de memoria, pero se ha vuelto siempre una mnemotécnica aprendernos es que sodio está dentro, potasio está afuera y que entonces hacemos cambios y ya, pero no entendemos el porqué de las cosas, ni qué naturaleza tiene un electrolito, si es un ion de una sola carga o si tienen otras características, sus masas. Y todo esto es lo que, por eso, nos permite a nosotros inferir, generar inferencias, se da es desde el conocimiento sólido de este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, eh, estas concentraciones que ustedes están viendo aquí, muchas veces están en equilibrio, véanlas ahí, ustedes las notan, lo sepamos o no, vuelvo y digo, están constantemente en un equilibrio. Y esto, al desbalancearse, pues es lo que permite que, pues aplicando Le Chatelier, vamos a tener un ajuste, ¿sí? Ajuste que va desde cargas o ajuste de pH o ajuste de concentración, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí está un primer elemento que, de hecho, cuando ya nosotros lo vemos en una reacción clásica, que seguramente varios de ustedes habrán visto nuevamente desde un punto aplicado, como fuera esta disociación que tiene el ácido carbónico, que es lo que nos permite generar el ion bicarbonato. Se los presento aquí, la estructura química, HCO3, y lo que fueran ya sus productos finales ya de la disociación. Esto ya lo explicaré con más detalle por qué esto se habla de un ácido débil o este tipo de cosas, pero fíjense que estos son equilibrios. Estos son reacciones que cuando nosotros desbalanceamos una parte, supongamos en un fenómeno o contexto biológico en donde la concentración de hidrogeniones se aumenta de manera considerable, pues por Le Chatelier, al aumentar toda esta zona, esto está más pequeño, la reacción cinéticamente se va a acelerar hacia la conversión de los productos. Y por eso es que es normal que una persona que tenga acidosis metabólica tenga un aumento importante de la concentración de CO2 por hipoventilación. Entonces, este tema explica, digamos, lo que les digo, el concepto de Le Chatelier explica ese fenómeno y nos permite a nosotros de manera global ver pues algo que parece relativamente sencillo, pero que tiene una complejidad de ciertas proteínas que actúan ahí y demás. De hecho, fíjense que esto está eh, considerando otros actores, proteínas que precisamente se encargan de captar algunos de estos iones, compartimentos dentro de lo que es ese transporte, no solamente plasmático, sino con las células ya como tal, a nivel intracelular. Entonces, hay una cierta complejidad ahí, pero el fenómeno se manifiesta en su globalidad, que es este, ¿sí? Y ustedes pueden hacer las inferencias del caso. Si aumentamos alguna de estas cosas, pues ¿qué ocurre con el otro? ¿Vale? Entonces, vamos a seguir un poquito avanzando con esto y ahora definamos otra cosa que acabo de mencionar. Hidrogenión. ¿Qué es eso? O ion hidrógeno, como le dicen. No sé si ustedes sabían, pero en realidad este H+, del que tanto hablamos, esto no existe químicamente. Eso no existe. El ion que nosotros hablamos es el ion en química, se llama el ion hidronio. O sea, en el agua, cuando nosotros tenemos una molécula de agua, lo más fácil es representarlo como una simplemente disociación de sus componentes. Entonces uno le coloca un H más y un OH menos. Ion hidroxilo y ion hidrogenio, ¿cierto? Esto es lo clásico.
Esto cogió popularidad y se conserva mucho. Digamos que en nuestro campo en ciencias del ejercicio, lastimosamente, se conserva mucho, precisamente porque fue el tema didáctico. ¿Sí? Es como un tema de que se entienda más fácilmente sin la necesidad de dominar unos campos que de pronto requerían una complejidad extra. Y entonces se pone, establece que esto es como existente y queda ahí marcado, y lo vemos en todos los libros de fisiología, lo utilizamos porque precisamente uno adapta también ciertos de sus tipos de escritura o terminologías para que pues al final el mensaje se entienda, se transmita. Pero químicamente esto no es real. En la práctica, nosotros lo que tenemos es una disociación que, permítanme, acá borro todo esto. Lo que ocurre es que el agua, o más bien dos moléculas de agua, se disocian, forman estos dipolos que estamos viendo acá, eh, formando el ion H3O positivo. Esto es lo que se llama hidronio, más el OH menos. Si ustedes hacen ya el balanceo de la ecuación por cargas y todo, pues vemos que se conserva la materia, ¿no? Dos y un hidrógeno acá, ahí están los cuatro, 2 por 2, 4 y los dos oxígenos. Entonces, esta es la forma. Y de hecho, más interesante es aún ver que no solamente existe el ion hidronio, sino que también existen otras formas multiméricas donde se pueden tener el H5 dos veces positivo o el H7 tres veces positivo. Entonces, eso es, digamos, en el comportamiento químico de cómo se comporta la materia, la forma real de lo que nosotros hablamos de ion hidróneo, entre comillas. Pero entonces, quiero hacer esa claridad para que entendamos que esto es un tipo o una representación más didáctica de esto, del H3 o más, ¿vale? Pues este ion, digamos que nosotros estamos eh, representando o que nos interesa, pues también se le conoce con el nombre de protón, porque es como si el hidrógeno perdiera su electrón y queda pues eh, carga positiva en el mismo. Pero pues esa carga positiva no va a estar sola, va a estar siempre unida con este tipo de soluciones en agua como tal. Existen unos contextos ya en donde el ion hidronio, por ejemplo, pues abundará en soluciones acuosas, pero el ion hidrogenión lo podríamos ya ver en la regulación ya específica de ciertas proteínas. Entonces, ustedes también seguramente recordarán que durante el proceso de la generación de energía de ATP eh, a nivel del sistema oxidativo, pues hay unas captaciones de la ATP sintasa de unas concentraciones que se sienten al paso de esos hidrogeniones. Entonces, la ATP sintasa, que tiene muchos dominios y demás, ella sensa unas cantidades por representación de H+, que están a nivel del espacio intermembranal y permiten que una cierta acumulación de todos estos H+, pues vayan a generar un gradiente electroquímico entre la membrana. Esto es lo que permite que cuando esto pasa por la membrana se genera la energía suficiente como para poder unir el ADP con el fosfato inorgánico que está solito. Entonces uno aprovecha la energía química o la energía electroquímica y la convierte acá en un enlace químico. Entonces, bajo estas condiciones existen obviamente unas regulaciones, unos pasos a través de unos canales y el hidrogenión y el ion hidronio pues estarán ahí presentes, sobre todo el ion hidronio en los que son soluciones acuosas y el ion hidrogenión en lo que son regulaciones enzimáticas. Entonces, pero que veamos entonces que cuando hablamos de ácidos y bases, en realidad el concepto más estricto, porque esto es una solución, y ojo porque aquí tal vez el concepto de solución se refiere a algo que está mezclado o que utiliza agua como solvente, ¿no? Entonces, en este caso, lo más adecuado sería hablar del ion hidrón. En este sentido, cuando ya uno pasa a otro punto, otro concepto importante es ahora cómo defino yo un ácido o una base. Y eso tiene un matiz histórico que, dependiendo de tú, qué es lo que estés analizando que cambia o qué es lo que interpretamos ahí de que quiera ser nuestro objetivo de estudio, pues cambia la definición. Por ejemplo,
Arrhenius, que fue uno de los primeros en establecer una definición formal, decía que un ácido es aquello que libera, ojo, por representación, H más o hidronios en agua, ¿sí? Para cuando son ácidos. Y libera OH menos cuando es una base. Eso aplicaba, obviamente, como les digo, soluciones acuosas. Ya luego Bronsted y Lowry decía que en reacciones esto se utiliza mucho, tanto en fisiología, que ese es nuestro componente actual, de lo que es el equilibrio ácido-base. Hablábamos de que donan hidrogeniones y este los acepta, ¿sí? La base. Y finalmente Lewis ya tiene un tema o define más los ácidos y las bases en orden de los electrones. En química orgánica uno utiliza mucho esto para temas de síntesis orgánica, temas de mecanismos de reacción, que sustituciones electrofílicas o nucleofílicas y todo eso. Uno habla de electrones principalmente y entonces es una forma más de definir. Esto recuerda algo que a veces en nuestro campo lo vemos, pero también pareciera que omitiéramos los conceptos de la química desde donde vienen, y es, por ejemplo, lo del tema oxidativo o el tema de reducción, que es lo contrario. Entonces, cuando uno habla de oxidación o reducción, lo que estamos refiriéndonos a la oxidación, cuando ustedes han visto en clases pasadas que yo les explicaba esto, les decía que oxidar puede involucrar o que se agreguen oxígenos. Habían tres definiciones. O que se puedan perder hidrógenos, ¿sí? Se pierden hidrogeniones. Entonces estos se agregan, add, estos se remueven, remove, o también puede significar pérdida de electrones. Entonces fíjense que esas tres definiciones que yo les daba inicialmente, perder electrones, colocámoslo acá, luz, uy, perdón, esas letras ahí. Entonces, estas tres definiciones es esto mismo. Solo que pues uno para no ponerse a decir nombres y que, que es que esta es la definición de Arrhenius o esta es la definición de Bronsted y Lowry o esta es la de Lewis, entonces, pero uno técnicamente vuelve al componente ácido-base. Y de hecho, casi la mayoría de los que se reducen van a tener pues todo lo contrario, ¿no? Acá ya es pérdida de oxígeno, ya se pierde, se remueve, esto se adhiere o se dona y esto se gana, los electrones. Entonces estamos hablando de procesos similares, ¿sí? Cuando usted ve y escucha sistema oxidativo, en realidad lo que hace, por ejemplo, el ciclo de Krebs, eh, más allá de que como hacen algunos en nutrición, que es aprendérselo de memoria con una canción y ya, y pensar que solamente así es, digamos, que todo eso es la complejidad de la bioquímica, no. En realidad quitémonos esa idea memorística. Yo no me sé el ciclo de Krebs de memoria y no tiene nada de malo. Investigo y hago bioquímica y hago todas esas cosas, pero lo que hago es aplicar conceptos y inferir. Pero no tiene nada de malo simplemente en entender el ciclo de Krebs como un proceso en donde removemos por completo los hidrogeniones de unas moléculas. Eso es lo que hace el ciclo de Krebs. Y muy pocos seguro lo definirán de esa manera, que al final aquí lo que hacíamos, si usted recuerda, es utilizar unos equivalentes reductores, NADH más H, para poder retirarlos y ya está, o sea, estamos oxidando. Entonces estamos oxidando una molécula a través de un ciclo continuamente, quitándole hidrogeniones que nos vamos a ir a llevar para hacer otra cosa, ir a producir energía y demás, y utilizar los esqueletos carbonados que quedan ahí para otros temas, porque así funciona el metabolismo, no es que ahí se converja todo y se esfumó la materia o lo que había ahí, sino que en realidad lo que queríamos era quitarle los hidrógenos a unas moléculas de ahí y ya, y el resto que queda, ir a utilizarlo para balance anaplerótico u otras cosas. Entonces, eso como para poner un poco el tema de esas definiciones y lo que continuamente vemos y definimos es desde dónde estás tú parándote para poder definir el concepto de un ácido, ¿sí? Porque cualquiera de estas tres es correcta en su contexto. Como les digo, nosotros hablamos generalmente en fisiología acá. Eh, Esto lo dejamos explícito cuando estamos preparando una solución o ya de pronto no tiene tanto la robustez, y esto es específicamente todo lo que uno utiliza en química orgánica para hacer mecanismos de reacción. Bien, pero además de que un ácido, entonces hablamos de que pierda o una base, bueno, perdón, un ácido de que done
más bien, esos hidrogeniones y la base que los acepte, pero ¿será que todos lo hacen igual? ¿Será que todos los ácidos funcionan de esa manera y liberan el 100% de esos hidrogeniones o esos hidrógenos? Pues vamos a ver que no, que en realidad todo ácido y toda base, como su antítesis, tienen unas constantes, unas formas de disociarse. Hay unos que se disocian mucho, otros que se disocian poco, ¿sí? A los que se disocian mucho les llamamos ácidos fuertes o bases fuertes. A los que se disocian poco les decimos ácidos débiles. Y entonces encontraremos ahí unos temas de cómo medimos nosotros esa capacidad de que se libere ese ion que nos va a dar una acidez, ¿sí? Y eso es lo que se llama constante de disociación. Entonces, aquí en el texto, que ustedes pueden, yo creo que lo iban leyendo mientras, precisamente los electrolitos débiles, como les digo, disocian un poquito. Ellos liberan una cantidad de bien sea este o de OH menos para poder alcanzar un equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos de que se disocie? Porque quiero dejarlo acá lo que haría un ácido fuerte. Un ácido fuerte simplemente se convierte completamente en esto más esto, por representación. ¿Sí? Esto es lo que hace un ácido fuerte. ¿Sí? Un ácido fuerte, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se disocia por completo. En un ácido débil, usted simplemente lo que tiene que hacer es agregar esto. Porque cuando hay un ácido débil, usted todavía tiene esto presente. Entonces hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre esto que está presente y esto que se quería producir. Y entonces ese equilibrio ya lo convierte en un ácido débil. Entonces el ácido débil tiene una estructura de este estilo. Como les digo, por convención uno utiliza el H más, pero pues sería este estilo y esto también pues se debe ajustar también sus cargas. Eh, pero entonces ocurre que dentro de esas bases que se van formando, vamos a ver, por ejemplo, con el ácido carbónico. Entonces, veamos esto. Ah, creo que acá no está la reacción completa. Ah, bueno, no está completa, pero se la puedo acabar de dibujar. Vean acá el ácido carbónico, nuevamente acá lo coloco, lo resalto. El ácido carbónico cuando se disocia al ser un ácido débil, pues tiene equilibrio. Va a formar esto más esto. Listo. Entonces, esta parte, que se está, digamos, como donando, es lo que causa que nosotros le llamemos a esto un ácido. Sin embargo, esta parte que queda aquí con una carga negativa se le conoce en química como su base conjugada. Ese es el nombre que adquiere, digamos, cuando se genera desde un ácido débil, se forman dos cosas, el componente ácido y un componente básico. O sea, esta parte que queda aquí le llamamos base conjugada, ¿vale? Por eso dice acá, base conjugada es esta. Esta base conjugada está presente en la disociación. Recuerden que en el equilibrio están todas tres al mismo tiempo. ¿Y qué va a ser entonces la constante? La constante es un número que básicamente me permite a mí ver el pH en el cual tanto la solución de especies protonada como la no protonada están en concentraciones iguales. Entonces, si yo tengo ese número, ese tipo de número, con una constante disociación, pues yo ya puedo hacer los cálculos de cuál de las dos va a estar presente. Claro, porque generalmente yo conozco esto. Uno parte de un ácido conocido, de una concentración conocida del ácido, y pues se me queda muy fácil, si conozco la pK, poder saber cuál es la concentración de estos dos en un determinado pH o así. Entonces, ya les voy a explicar un poquito más esto para que entendamos así por qué el ácido láctico, por ejemplo, no existe, ¿sí? A nivel fisiológico. Porque si esto me determina a mí que las concentraciones están iguales de estas dos, fíjense, entonces esto me va a determinar al mismo tiempo la relación que hay entre los productos y los reactivos. ¿Quién fue el que hizo eso matemáticamente? Pues llegó un man por allá y dijo Henderson Hasselbalch,
y dijo, venga, pues si hay esa relación matemática entre reactivos y productos en un ácido o en una base, y yo también tengo esa, pues como esa relación de la pKa, ¿sí? De lo que me es su constante de disociación, pues todo esto este man lo conjugó en una ecuación muy clásica que lo utilizamos hoy en día y es lo que nosotros le llamamos al pH. pH potencial de hidrogeniones que inicialmente hasta esa P todavía no se sabe a ciencia cierta, o sea, el potencial lo utilizamos actualmente, pero en la historia de la química se dice que cuando se puso por convención esa P ahí, algunos decían que se refería a para hidrogeniones o otro tipo, digamos, como de término, em, pero históricamente el autor no dejó claro esto. Ya luego, con el paso de los años y siempre como la formalización de las ciencias y eso, pues se les fueron dando un concepto, ¿sí? Y eso fue lo que se hizo. Al final se dejó el potencial de hidrogeniones porque es qué potencial tiene una sustancia de donar, pues en este caso, hidrogeniones. Entonces, eso, toda esa relación compleja que les estaba diciendo, que la pKa, que las concentraciones de reactivos y reactantes, todas esas cosas, fue lo que hizo Henderson Hasselbalch, un par de, entonces ahí de factores que intervienen en una ecuación para generar una relación que le llamamos el pH. Y el pH, pues es esa concentración de esos iones que nosotros buscamos en una solución. El pH nos permite actualmente categorizar así, si es mucha acidez, pues un compuesto como ácido. Vean que hoy en día ha cambiado tanto que si uno define o le pide a un estudiante o un profesional que defina qué es un ácido, va a decir aquello donde el pH es menor de 7, porque utiliza esta estructura o porque tal vez ha visto las cintillas que tienen un colorante, un fenolftaleína generalmente, u otros, que cambia de color esto a un color violeta si es alcalino o si es transparente, pues es ácido. Entonces esto se volvió como una forma de nosotros clasificar un ácido y una base, pero no es la forma correcta. Porque recuerden que entonces lo que estamos buscando con el pH nosotros es más que nada analizar la concentración de hidrogeniones que hay en la solución. Y para eso es que aquí entran algunas ecuaciones. Esta es la ecuación popular pues, de Henderson-Hasselbalch. Fíjense que aquí lo que hice fue, en esta ecuación de abajo, reemplazar con los datos del ácido carbónico. Entonces, en este caso, hay una relación aquí que ustedes están viendo y es que aparece el CO2 y esto se utiliza en fisiología. Esta ecuación es la que permite, conociendo la presión parcial del oxígeno, del dióxido de carbono, perdón, que esto se puede saber con una espirometría, y conociendo los valores de bicarbonato, que eso se sabe también con un análisis sanguíneo rápido en plasma, yo puedo saber el pH en el cual está esa concentración de sangre. ¿Sí? Y esto pues va a determinar pues, las reacciones o digamos como las decisiones médicas que se toman en la actualidad. Ya lo veremos más adelante como todo esto que es el fundamento, hoy en día lo aplicamos con diferentes decisiones médicas de generar una de pronto administración de bicarbonato o de evitarla también, porque hay algunas situaciones donde se debe evitar, etcétera. Pero ya voy para allá y les muestro un poquito más sobre eso. El hecho es que Henderson-Hasselbalch ya nos relaciona directamente el pH con todo lo que ya les comentaba de la constante de disociación y pues si es un ácido o una base, pues dependiendo. La constante disociación de los ácidos la representaremos siempre como pK y la de las bases se representa como pKb por convención, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros estamos hablando de una escala, pues sí, digamos que una escala logarítmica nos permitiría convertir esas relaciones de la cantidad que hay de hidrogeniones hacia un valor al final, un valor que adopta esta escala clásica que conocemos de 0 a 14, en donde los valores de 7 pues, representan la neutralidad y hablamos de un incremento en la acidez. eh, y un aumento de pronto de la basicidad.
cuando hacemos un aumento en los OH menos, que esto se llama hidroxilo. Entonces la escala de pH y de pOH, que también existe, podríamos utilizarla cualquiera de las dos. Nuevamente por popularidad, por tal vez mucha gente, por fama, por usar, todo el mundo se conoce la escala de pH. Pero como les digo, en este caso, o el opuesto, sería la escala de pOH. Es exactamente la misma vaina, solo que ahora la basicidad quedaría abajo y la acidez quedaría arriba, pero es una forma diferente donde ya se analiza es los OH menos. Y otra vez ustedes dirán, pero profe, ¿por qué en uno analizan OH y en el otro H más? Recuerden que es porque el agua en realidad no es que se disocie sola o que produzca una sola cosita, sino que en realidad por representación, recuerden que utilizamos el H+, utilizaría esta estructura. Y como estamos hablando de soluciones acuosas, pues claro, yo puedo tener una escala para este y una escala para este. Son lo mismo. En una hablamos de pH ácido cuando esto está alto y es menor a 7. En la otra hablamos de pH alcalino cuando esto es menor a 7, pero es lo mismo. Eh, ahora sí, el ácido láctico, por ejemplo, como un ácido débil, porque ahí es donde arranca tal vez lo que usted ya tiene que empezar a integrar estos conceptos, que yo espero también que lo repase. Esto es química que se ve también en el último año del colegio se toca un poquito, pero ya el resto en la química que usted haya visto en la universidad, muy seguramente tuvieron que tocar algunos puntos o temas de bioquímica de lo que es acidez o constantes de disociación y eso, o por lo menos lo aplicaron con algún ejercicio, curvas de disociación de hemoglobina o el ácido carbónico y su disociación y generación del bicarbonato, etcétera. Pero entonces, usted lo que debe preguntarse es qué tipo de ácido es el que estamos hablando. Entonces, un ácido fuerte o un ácido débil, para que desde ahí usted ya dice, ah, bueno, entonces esto es ácido débil, está en equilibrio, debe tener una pKa. Entonces, aquí la pregunta que nos haríamos es, ¿el ácido láctico es débil o fuerte? Y yo ya les dije, es débil. Entonces, el ácido láctico tiene una constante de disociación, ¿sí? La constante de disociación del ácido láctico es 3,86. Y recuerden que debido a Arrhenius, perdón, a Henderson-Hasselbalch, con esta famosa ecuación y demás, yo puedo conocer el contexto del comportamiento del ácido a un pH determinado. Eso fue lo que hizo eh, eh, Henderson-Hasselbalch. Entonces, porque si yo igualo el pH acá, ¿qué pasaría si yo utilizo la constante de pK como algo, eh, digamos, de su concepto básico? Yo diría que a un pH también de ese mismo valor, ¿qué ocurría? Eh, la concentración de los hidrogeniones y la concentración de su base conjugada era igual. Eso es lo que significaba la definición, digamos, formal. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa a un pH más alto, en este caso, como el fisiológico? Lastimosamente, esto no funciona como una regla de tres, como harían de pronto muchos. No, no funciona de esa manera. Esto es una relación un poco más compleja que eso. Y lo que debemos hacer es aplicar Henderson-Hasselbalch. Entonces vamos a hacerlo. Yo les he preparado aquí un desarrollo. Entonces vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando en Henderson, tenemos que a pH de 7,4 tenemos acá la pKa del ácido, que ya la conozco. Esto está en tablas, esto ya está definido. Digamos que los químicos, ¿cómo supieron esto? Hace muchos años, esos manes empezaban a hacer estudios así, nos generaron todas las tablas de hoy en día que utilizamos para aplicar. ¿Sí? Entonces cogían todos los ácidos y empezaban a ver las constantes, el pH en el cual las concentraciones eran iguales y tal, y medían y todo lo anotaban. Otros lo replicaban, encontraban el mismo valor y ya, y se llegaba a un consenso de valores. Muy parecido a lo que hizo Atwater y muchos otros en el calor de combustión que utilizamos de las calorías de los alimentos, que por eso es que aprender de historia de ese tipo de cosas es tan valioso porque permite entender de dónde vino todo y qué errores o estimaciones hacemos hoy en día, ¿no? Entonces fue igual, esos manes cogieron en unas bombas calorimétricas alimentos, iban viendo cuál era el calor generado al hacer la combustión de dicho alimento y así establecían un valor de calorías que hoy en día nosotros por facilidad, gracias a todo ese trabajo que hicieron ellos, decimos que 1 gramo de carbohidratos te aporta 4 calorías. Cuando en realidad recuerden que eso es un promedio o una estimación que se saca muy grande de una gran cantidad de alimentos que tienen carbohidratos y que varían, que tienen aportes diferentes de
calorías dependiendo de la naturaleza del alimento. Pero bueno, es un ejemplo de lo mismo que hicieron estos manes hace muchos años. Por eso hay unas tablas de eso, unas tablas de constantes de disociación. Entonces, bueno, luego que tenemos esto acá, vamos a despejar, porque a mí lo que me interesa es ver eh, cómo está la concentración y que, hacia dónde se fue la reacción. Eso es lo que me interesa ver a mí. Una relación entre el ácido, en este caso, y el ion que es de interés de nosotros. Entonces, fíjense que acá, cuando nosotros hacemos esto y solucionamos la ecuación, entonces, bueno, acá lo primero fue despejar el logaritmo de la parte ácida con respecto al ácido total. Nos daba 7,4 menos 3,86, es una resta algebraica convencional, normal. Y luego acá, para poder quitar el logaritmo, ustedes recordarán que pues esto es logaritmo base 10. Entonces sería, esto es igual a 10 elevado a, en este caso, este numerito, y nos da este valor. Entonces este valor, 3,467, es un número que nos está mostrando una relación entre esto y esto. Pero, ¿qué quiere decir ese valor? Tal vez usted ya lo está empezando a inferir. Usted ya está diciendo que hay algo ahí, precisamente uno que está más aumentado que el otro, ¿sí? Entonces, veamos por recorderis que la pKa de un grupo ácido es el pH en el cual la especie protonada y la no protonada están iguales. Entonces, si este valor fueran iguales, esto debería dar 1, ¿cierto? Que es el pH en el cual la relación es exactamente igual. Pero como no lo es, esto quiere decir que por cada molécula de ácido láctico que no se está disociando, hay aproximadamente 3,467 moléculas de lactato. O sea, vean cómo un ácido láctico, digamos, lo voy a representar así, en realidad estaría presente cuando hay 3,467 moléculas. O sea, es una cantidad grandísima. ¿Moléculas de qué? De lactato. O sea que en realidad es mucho más probable, y es lo que ocurre en la fisiología, debido a su constante disociación y el pH fisiológico, que el ácido láctico se encuentra casi completamente disociado. Por eso, cuando yo explicaba esto también en algunas otras sesiones o clases para los que están aquí o lo hayan visto de pronto, uno siempre dice que el pK, el ácido láctico, perdón, está completamente disociado y una cantidad tan pequeñita que se vuelve irrisoria. Eso no importa, porque lo que más va a abundar ahí, nuevamente en el contexto fisiológico, 7,4, o inclusive así fuera de 6 algo como a nivel intramuscular, cuando desciende por hacer un ejercicio que genere mucho estrés metabólico, aún así, el valor del pH es mayor a la pKa. Por lo tanto, lo que más abunda ahí es lactato, ¿sí? Eso es lo que más va a abundar. En ese sentido, eso es lo que nosotros hacemos la crítica continuamente con el profe Jorge Petro, con otros autores del campo ya extranjeros que precisamente hacen la anotación por esto y otras razones ya desde el modelo que ustedes pueden encontrar en un artículo reciente que publicamos con el profe. Acá se los voy a dejar el enlace, a ver si lo puedo copiar. Bueno, toco abrirlo. Está pues la explicación para que usted de pronto profundice un poquito más y veamos que en realidad esos términos o pensar que ese ácido se acumuló y es el que quemó, el que cortó, el que, como he escuchado muchas cosas, el que genera cristales, que es lo que raya el músculo por dentro y por eso nos arde. He escuchado tantas cosas de eso que en realidad es necesario una actualización. Eso no pasa, ¿sí? Eso no es algo que ocurra. Ese ácido láctico en realidad a nivel fisiológico existe, pero una cantidad tan pequeña que se vuelve despreciable. Y más bien empecemos a ver nosotros todo en términos de esa eh, rigurosidad que lo amerita, ¿no? Su experiencia, su conocimiento actual no puede ser el mismo de hace unos años. Esperaría que usted con el paso de los años vaya puliendo lo que tal vez antes estaba en dudas, que vaya mejorando la terminología en lo que antes era muy escueto, y así debe ser el progreso, ¿sí? De todo profesional y de la ciencia. Entonces, bueno, el lactato, hay un artículo por ahí también
reciente, muy bonito, como siempre, poniendo nuevo el contexto, lo editó por ahí el profe Daniel Rojas, un amigo de Costa Rica. eh, y habla pues de muchas cosas también históricamente del lactato y demás, y si no vean los típicos y clásicos papers del doctor Brooks, para que pues vean ustedes un poquito más también de cómo esa terminología pues ha cambiado bastante, pero vea que usted ya tiene un arma más, otra herramienta más dentro de su batería para explicar dentro de su cajita de herramientas por qué a nivel fisiológico es el lactato, pues, en realidad es el principal, no el ácido láctico que a veces nos venden, inclusive libros de fisiología por ahí que sirven al inicio cuando usted está arrancando, pero que no deben ser tomados como el, el pilar fundamental de la ciencia en una persona que ya lleva más tiempo. Bien, entonces, ahora ya sabemos un poco las definiciones, ya entendimos concepto de pH desde su aproximación más formal por Henderson Hasselbalch, utilizando esas relaciones entre reactivos y productos y entre lo que es la constante de disociación, porque eso es lo que nos permite a nosotros hacer ese cálculo rápido. Pero entonces el equilibrio químico que existe entre ácidos y bases en nuestro cuerpo también merece algunas cosas de reflexión, como de interés, porque esto es, primero, a lo menos es bastante bonito y extraordinario como el cuerpo es capaz de, a pesar de recibir ácidos o bases fuertes, o a pesar de tener ambientes que son muy, muy drásticos, para el funcionamiento de sus células y demás, generalmente se mantiene en un estrecho valor ahí de 0,1 nomás, imagínense en ese rango, es donde mantiene casi todos eh, sus funcionamientos. Entonces, esto se debe, como les digo, para poder controlar funciones metabólicas, muchas enzimas funcionan en ese orden. Para el transporte de oxígeno y el efecto de Bohr, que es esto, si usted no conoce esto, esto hace referencia a las curvas de disociación de hemoglobina y el efecto que pueda tener el pH, y la estabilidad ya cardiovascular, obviamente, y neurológica. Entonces, ¿qué lo controla? Hay unos mecanismos que nosotros utilizamos en química, los términos buffer o amortiguador, para referirnos a sustancias que tienen esa capacidad de donar lo que se necesite en el contexto. Por ejemplo, son capaces de donar hidroxilos si el medio lo demanda, o capaces de donar hidrogeniones si el medio pues, lo demanda. Entonces, en ese caso, en la fisiología humana tenemos algunos de estos sistemas. Ya combina, no es de esa manera anfótera, es decir, que tiene las dos cargas, sino que lo hace por diferentes procesos. Uno es sistemas amortiguadores con ciertas moléculas. Las moléculas pueden ser metabolitos o pueden ser ya proteínas. El control respiratorio, como les comentaba, ese CO2, ¿se acuerdan que se aumentaba mucho cuando hay mucha acidez? Pues por eso es que cuando usted se está estresando y hay estrés metabólico, recordemos ese término no solo como la muletilla de que es el mecanismo de la hipertrofia muscular, no olvídese, quítese esa parte de ahí solamente porque no se limita a eso. Estrés metabólico es una perturbación generada por una acumulación anormal o de pronto que es diferente a la normalidad de, de ciertos metabolitos en un contexto, pero ese estrés metabólico se puede dar hasta en una persona que tiene cáncer. Sí, o sea, eso no es que es el mecanismo de la hipertrofia muscular, no, o sea, es una forma de explicarlo, pero hay una serie de cosas que se pueden generar estrés metabólico también. Entonces, dentro de eso, es normal que una persona cuando tenga estrés metabólico aumente y cambie su frecuencia respiratoria, precisamente por lo que está buscando el cuerpo es eliminar em, ese CO2 que se está acumulando y con eso empieza a hacer un balanceo ahí por principio de Le Chatelier, eh, para que pues el sistema no se vaya a afectar tanto. Entonces, una cosa tan interesante como algo a nivel intracelular como fuera el pH o la concentración de hidrogeniones ahí, eh, me resulta regulando si yo respiro o no, más, ¿sí? Si mi frecuencia cambia. Y todo esto son con quimiorreceptores y hay una gran cantidad de ellos en tráquea y en otros componentes ya cefalocaudales que hacen que todo ese mensaje llegue, ¿sí? A lo que es el control ya nervioso y motor en los pulmones, etcétera. Entonces, todo eso está ahí intrínsecamente regulado. Eh, pues el ajuste renal es la última mecanismo de regulación que existe. Existe una reabsorción de hidrogeniones si se necesita o una excreción.
Y lo mismo el bicarbonato, si necesitamos más o menos dependiendo de si hay acidez o una alcalosis. Em, en este caso existen unas moléculas también, unas proteínas, se llaman acuaporinas. Hace muchos años yo por ahí escribí un blog sobre eso, precisamente de cómo esos mecanismos de resorción y el síndrome de ese SIAD que se puede generar en los atletas por hiponatremia, lo que es una esa resistencia a la liberación de la hormona antidiurética. Y ahí explicaba esa función de las acuaporinas y cómo son capaces otra vez de en los túbulos ahí en el riñón de otra vez captar ciertas moléculas, ¿sí? Entonces, esos son mecanismos que nos permiten a nosotros controlar el pH. Acá dejé algunas láminas muy rápidas como para ahondar un poquito nomás con cada una. Entonces, amortiguadores a nivel proteico, pues tenemos, por ejemplo, la propia albúmina, la hemoglobina, son las más clásicas, pero existen una gama de globulinas también que se encargan de ayudar a regular el pH. Hay otros sistemas ya que involucran tanto los fosfatos intracelulares como la propia ya molécula de bicarbonato mismo, que es uno de los más clásicos dentro de lo que es la regulación del pH en el plasma. Precisamente el control respiratorio del que les hablaba, hay unas, acá como les decía, el cuerpo carotídeo y el tronco encefálico son ya específicamente regiones en donde son muy sensibles a los cambios del pH y eso genera una señal, va mandando una señal al cerebro y el cerebro actúa, hace su otro rol. Vías aferentes y eferentes, y al final ya aumenta, por ejemplo, la frecuencia respiratoria y el sujeto pues con un objetivo para controlar la concentración de CO2 por ventilación. Recuerden que estas dos están íntimamente reguladas con esa reacción del propio bicarbonato. ¿Se acuerdan a la primera que les mostré por allá? Que estaba el ácido carbónico en el medio y que en realidad por eso es que uno generalmente no lo dibuja, porque pues también por el pH, la existencia de ese propio ácido carbónico en el cuerpo es mínima, no existe, digamos que es mínima lo que se puede encontrar, y por eso el balance siempre va a ser hidrogenión bicarbonato, produce CO2 y agua. Bien. El último, el ajuste renal. Generalmente estas acuaporinas y muchos otros mecanismos de transporte de absorción o excreción renal se encuentran a nivel de los túbulos proximales y del asa de Henke. Eso, toda esta zona es en donde generalmente se van a generar los procesos de reabsorción. Entonces, vean acá ustedes lo tienen. Y dependiendo, pues como hablábamos, de generalmente aquí lo que ya se va a absorber es agua y el balance con el bicarbonato para que si lo que nosotros estamos teniendo una anomalía respiratoria o una anomalía en donde hay mucha acidez, pues necesitamos reabsorber bicarbonato porque pues, es el que me lo va a equilibrar. Y lo contrario, si lo que tengo es una alcalinidad, pues vamos a reabsorber hidrogenión o a excretar más rápido ese bicarbonato. Y pues todo eso son los mecanismos sensibles que tienen ahí las células en el riñón para encargarse de eso. Entonces, es importante el pH en la salud, absolutamente. De hecho, cambios a nivel de solo esa franja tan pequeñita de 0,1 del pH o entre 7,35 y 7,45 del pH fisiológico humano, pues pueden alterar y generar fatiga, confusión, espasmos musculares, entre una gran cantidad de situaciones que por eso es que el cuerpo busca mantenerlo equilibrado. Eh, y aquí es donde aparecen, pues dependiendo del tipo de trastorno, esto ya es una aplicación más relativamente médica, pero eh, igual la veremos nosotros en nuestro campo porque nosotros hacemos esfuerzo físico y precisamente esa acumulación de hidrogeniones o esos cambios en el pH son los que responden también y nos generan a nosotros esa mayor frecuencia respiratoria y demás. Pero esto a nivel clínico pueden haber dos formas o dos etiologías en cuanto a la condición. Por un lado, puede haber un paciente, por ejemplo, se les denominan agudos descompensados cuando solo uno de los dos componentes es el que está afectado. Puede que, por ejemplo, haya una acumulación anormal de CO2, pero el bicarbonato está haciendo sus roles con normalidad, no ha cambiado. Entonces, si el pH baja, esto se le llama acidosis respiratoria y si el pH sube, pues es alcalosis respiratoria. Eh, Cuando es lo contrario y ahora es el componente
metabólico es el que se afecta, este sigue igual. Hablamos de acidosis metabólica, ¿sí? O alcalosis metabólica respectivamente, ¿no? En el caso de que esto sea algo ya crónico, estos ya son pacientes que tienen una intervención de ambas partes. Puede ser que tenga un componente respiratorio afectado inicialmente de manera más seria, pero también un cambio a nivel de bicarbonato. Entonces, todo esto requiere unas diferentes formas o tratamientos que pues ya eso es el personal médico el que se encarga de ver cómo, pero para nuestro campo, este componente aquí de acidosis metabólica, obviamente si esto es exacerbado, desencadena unos cambios también acá. Y por eso es que el controlar esa carga de entrenamiento durante un programa y el estar monitoreando indicadores de estrés, precisamente, va a impedir que caigamos acá en un paciente o en un atleta, llamémosle, ya crónicamente que se entra en estadios de sobreentrenamiento o, bueno, habiendo pasado overreaching funcional y no funcional, pero que va entrando a esas etapas, ¿sí? Entonces aquí es donde aplicamos cositas de este estilo y espero que igual con lo visto hayan ustedes entendido algunas cosas nuevas o algunas que de pronto le haya desempolvado de lo que haya visto antes sobre cuáles son esos diferentes mecanismos que nos permiten a nosotros compensarnos cuando hay cambios en el pH, el por qué le llamamos así, los ácidos, sus definiciones, el principio de Le Chatelier como concepto ahí básico, esa acidosis que nos genera. Sí, aquí está un resumen muy breve de lo que ya les explicaba. Y cómo el tratamiento de estas diferentes estrategias pues, puede involucrar desde administración de bicarbonato o algunas otras soluciones que se utilizan para evitar cambios en el pH. Entonces, ya con esto, no sé si tengan alguna duda, inquietud. Con esto yo ya termino la presentación. Igual haremos, como siempre, algún video que acompañe esto o material que les permita, pues, recompartirlo por ahí en redes sociales y demás, como para algunos de esos matices, tal vez tomados de nuestro artículo también publicado recientemente, como algún tipo de blog o cositas de ese estilo, para generar un poco más de alfabetización, que es lo que siempre hemos buscado. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta ahora mismo o quieran comentar algo. ¿Todo bien? Dieguín. Hola, ¿qué tal? Hola, Diego, Bueno, ¿cómo vas? todo bien, por suerte. Muy contento con con la presentación, creo que estuvo excelente y sin duda nos invita a revisar varias cositas que a veces se piensan como muy básicas y que realmente vale la pena revisar, ¿no? Yo lo que quería hacer era consultar y comentar algo. No sé si podés ir para atrás hacia la filmina que habla del ácido láctico. ¿Acá? Ahí, sí, gracias. Bueno, sin duda es un tema que surgen muchas cosas por contestar y que lo que suele verse es que hay muchas personas que parecen tener muy en claro cómo funciona esto, entonces como que no se plantean una reflexión de si realmente está pasando lo que ellos piensan, o sea, si realmente hay una producción de ácido láctico o incluso qué implicaciones químicas tiene llamarlo por ese nombre, y ni hablar incluso de los libros e incluso de los estudios científicos publicados que todavía siguen usando como sinónimos ácido láctico y lactato. Yo el punto que yo quería marcar y que lo veo como un posible punto para trabajar cuando uno habla de estos temas y cuando lo enseñamos sobre todo a personas que tal vez no están muy metidas ni en la discusión esta en particular, ni tampoco demasiado preocupados por principios químicos. Y es esta cuestión de fundamentar que en realidad no hay ácido láctico y que hay lactato, utilizando
esto del pH y del pK, porque creo que si lo miramos de un punto de vista, digamos, solamente lógico, ¿no? Digo, bueno, yo entendí entonces que hay una constante, que es la pK, y que si yo lo analizo en el contexto del pH que hay dentro de, por ejemplo, el músculo, entonces puedo decir que parecería ser que todo el ácido láctico está disociado en lactato. Pero creo que si lo cortamos hasta ese punto, para una persona que todavía está dentro de la narrativa del ácido láctico y de la acidosis láctica, puede encontrar justamente en esto una justificación para mantener que el ácido láctico está presente y es el que causa la acidosis. Y esto lo he llegado a leer y escuchar cuando se charla sobre estos asuntos, en decir, bueno, y justamente porque se disocia por completo el ácido láctico en lactato, a razón del pK y el pH que el músculo tiene, en esa disociación es que el ácido láctico hace que aparezcan más eh, iones, como se suele expresar, y es justamente esa mayor presencia de esos H's que hacen que se genere la acidosis. Esto seguro que puede profundizarse y corregirse esta postura, pero creo que es un punto, al menos desde el punto de vista lógico, es un punto válido que se puede marcar, y es que si yo digo que se disocia y no que literalmente no hay, entonces es en esa disociación que ocurre el mecanismo por el cual se produce la acidosis láctica. Y creo que está bueno entonces para responder, complementar diciendo, bueno, lo que se produce durante la glucólisis, ¿es lactato o es ácido láctico? Para diferenciar que no sea ácido láctico que se disocia y que lo que se produce realmente sea lactato. Porque si no, como que todavía estoy dando la posibilidad de que diga, se produce ácido láctico y se disocia muy rápido. Y en esa disociación es que se produce la acidosis láctica. Ujú. Sí, Egin, pero mira que hay un tema ahí y es resaltarle a esa persona que piense que el ácido láctico venía, simplemente es que nunca estuvo. O sea, de dónde esto es un mecanismo o una forma de poder explicar el que en realidad nunca está. Y más bien con un dato más factible, con un dato cerrado, y si quieres, como te digo, ajustándolo al pH un poco más ácido durante el ejercicio físico, decirle, claro, pero es que por cada ácido láctico, porque tampoco vamos a decir, tú sabes, rigurosamente hablando, decir que no exista, lo dejamos como en un tono es despreciable, porque por cada uno de ellos hay 3.400 no sé cuántos de lactato, y eso ocurre en nuestro organismo y no es porque se haya aumentado en algún momento el ácido láctico ni nada. Como tú dices, está muy bien resaltar ese tema de que precisamente las rutas glucolíticas y muchos otros, todo es en forma de bases conjugadas, y ese es el pecado de los libros. Vemos todavía mucho libro por ahí que dice ácido pirúvico, ácido láctico, ácido málico, en vez de decir piruvato, lactato o malato respectivamente. Y es lo que abre la puerta a eso, porque en realidad esto es simplemente para comentar cómo en el pH fisiológico en realidad no hay. O sea, es que en realidad lo único es por cada una de ellas a pH 7,4, 3.467 de lactato, que es la que ya tiene su rol y hace el resto y demás. Pero el hecho de que se produzca o que se vaya a producir, sin duda, creo que hace parte de esos esfuerzos de educación que tú bien resaltas, que pues hay por ahí que seguir trabajando, pero no puede ser un fundamento para, bueno, que seguramente si llegase a haber un debate de ese estilo, pues lo más fácil es eh, invitar a esas personas
a que lo profundicen realmente y lo entiendan, porque si una persona dice o reclama, como tú dices, utilizar este argumento como para defender una tesis de una producción o no de ácido láctico, pues es que en realidad desconoce de fondo el asunto, ¿cierto? Y el tema, como tú resaltabas, es ver una complejidad que va más allá de solo es una molécula en agua y ya, esto sería lo que ocurriría en un pH determinado y ya, sino que hay una gran cantidad de cosas que están pasando en biología de sistemas, ¿sí? Si ya lo vemos así, controlando la producción y el gasto de energía. Y esos son temas que yo creo que todavía están lejos de discutirse, y sobre todo en el mundo de las ciencias del ejercicio, o ya si nos metemos a la población fitness peor, como tú sabes, gente que desbalancea completamente hacia uno de los dos lados. O hay gasto de energía y no se está produciendo, o hay catabolismo y no hay anabolismo. O sea, todo siempre es o blanco o negro, pero nosotros trabajamos y debemos tener esa postura de que es difuso, de que es una escala de blanco pasando por grises hasta el negro. Y bueno, ese era, digamos, como el punto, digamos, que yo pienso que para una persona que quiera defender o argumentar su tesis de hablar de ácido láctico, pues simplemente acá no tiene sentido, porque entonces, ¿de dónde viene esto? Si esto no se forma. Y se complementa con lo que tú muy bien dices. Entonces, estoy de acuerdo digamos, integrarlo con otras rutas y otras explicaciones, pero no no opino es que vaya a ser una forma de argumentar desde acá, que en realidad exista, porque pues, claramente no tiene una relación de existencia que sea importante. No sé, Dieguín, cómo. Claro, claro, sí. Sí, ahí yo estoy de acuerdo que, digamos, yo lo que mencionaba es que es un razonamiento de un punto de vista lógico posible, que si lo Ujú. profundizás se cae solo, ¿no? Pero bueno, Sí. hay que profundizarlo, ¿no? Y ¿sabes Ujú, qué? Me gustaría sumar como un detalle que vi hace 2 días atrás, que me ujú, llamó la atención, del famoso, digamos, la famosa fuente de fisiología del ejercicio de Wilmore y Costil, ujú, que sin duda es una fuente de la que uno puede aprender muchísimo, es un gran punto de partida sobre muchos temas. Me llamó la atención que estaba viendo el otro día la última edición disponible en inglés, que si no me equivoco es del 2017-2018, y me llamó la atención, es que bueno, más allá de que todavía siguen con la idea de que hay una producción de ácido láctico y que llamar ácido láctico y lactato se puede hacer y es sinónimo de la misma cosa. No solo eso, sino que dije, bueno, ¿será que Wilmer y Costil acaso cita a Brooks? Y puse control F buscando a Brooks ujú. y lo encontré. Y el estudio más reciente que citan de Brooks es de 1990. No, imagínate. Ahí Esto se está. publicó en el 2017 Ujú, y no solo que citan a Brooks, sino que citan realmente un estudio muy antiguo de él, pero claro. igualmente, aunque citen a Brooks, cometen esta contradicción que para quien conoce a Brooks dice no se puede hacer, es hasta una falta Sí, de de respeto. respeto a todo lo que ha hecho. Es decir, Mm. citan a Brooks, pero siguen sosteniendo que se produce ácido láctico y que el ácido láctico causa fatiga. Wilmore y Costil, 2017. Sí, amigo, tal cual. Y mira que eso, en libros populares, yo creo que esa reflexión que quede también importante, de pronto alguno de los otros muchachos que quiera compartir también su experiencia está bien, porque yo pienso que ese es el daño todavía que se hace, el no contextualizar en un momento en la preparación académica de un alumno qué tipo de libro te va a servir y las limitaciones que se tenga. Eh, no nos vayamos lejos, NSCA. El libro de la NSCA, el de español, también todavía por ahí tiene sus temas, menciona ácido láctico, habla tal, y por ahí hicieron una aclaración, pusieron una oración que dice como que conscientes de que en la complejidad no sé qué, no es que no existe y que se genera el lactato, tal, pero antes hacen como un refuerzo de que son conscientes de eso, pero siguen explicando todo lo demás.
y los libros clásicos. Por eso cada uno de ustedes como profesionales, estudiantes y uno mismo, continuamente tiene que ir viendo y releyendo lo que antes veíamos y pensábamos que estaba bien y pasarlo por ese ojo crítico, ¿no? Como para ver en realidad lo que están diciendo ahí, si está bien o será que eso tiene una posibilidad de mejora. Pero eso, ese estancamiento es el clásico, es el que, pues, mucho profesional cree que solo por tener algunos conocimientos ya acabó, no los pule, no los profundiza, no los actualiza y se ve muchísimo. Uy, esos libros, tuviera los debates también hasta curiosos con profes así ya muy grandes, porque pues obviamente ya, ¿cómo es que dicen? Perro viejo ya ladra echado, ¿no? Es una muletilla acá, una frase colombiana. Y pues ya ellos ya no se matan en eso, ya como que digamos, ese tipo de aspecto que es súper importante porque es lo que permite y abre las cosas al mundo molecular de hoy en día, ellos no lo ven. Su paradigma todavía está en el anterior, en donde era, ¿cómo aterrizo yo eso hacia lo práctico? Nos ayudaron muchísimo, claro que sí, pero hay cosas que hoy en día se tienen que ir puliendo y reformulando y esa es la invitación siempre. Así que gracias, Diego, por esos comentarios, esas reflexiones. No sé si algún otro también tengas ahí, o los profes, algún otro comentario. Profe Luis Cardoso, por ejemplo, que está por acá, que siempre me gusta escucharlo, eh, su posición o comentarios que nos pueda dar tal vez desde la academia. Los textos que normalmente se tienen, sabemos que pues, requieren cuando menos una buena contextualización, como estaba diciendo, porque pues pensar en cambiarlos o hacerles, quitarles el peso, la fama o reconocimiento que tienen es muy difícil, pero sí invitar a los muchachos a la reflexión creo que es una labor nuestra. Entonces, no sé, profe Luis, si tengas algún comentario por ahí. ¿Cómo está? ¿Me logra escuchar? Hola, profe. ¿Me logran escuchar? Aló. No sé si me logran escuchar. Ahora sí. Sí, sí, señor, ahí se escucha. Listo, profe. No, observaciones referente a la exposición que el profe Diego realiza, no, monumental. Felicitarlo por todo el trabajo de estudio que ha venido realizando. Respecto al tema, sí, incluso en nuestro medio universitario, aún uno no escucha esas confusiones terminológicas. Y yo que he venido trabajando en varias instituciones, tanto públicas como privadas, a nivel de pregrado, incluso ahorita que estoy asesorando unos trabajos de maestría, aún veo esas dificultades, esas confusiones terminológicas referente a todo lo que tiene que ver con el estrés en el ejercicio, el lactato, con la glucólisis, con el proceso ahí de los hidrogeniones, con el proceso ahí de los carbohidratos, de la oxidación. Entonces hay mucha confusión. Y allí es donde estos espacios que nosotros estamos creando y que el profe Diego ha venido propiciando, pues nosotros los divulguemos y lo hagamos extensivo aún más, que lo compartamos por redes sociales, que lo compartamos con nuestros estudiantes. Entre más gente conozca esta información que básicamente no es nuevo, pero aún todavía siguen con terminología antigua, pues nosotros podamos mejorar un poco más nuestro contexto. Incluso hace pocos días que estuve leyendo varios artículos recientes de este año en revistas científicas indexadas, aún todavía sigue escuchando los términos de aeróbico, de anaeróbico, Sí. y en revistas de alto impacto. Entonces, y los estudiantes o las personas que de pronto desconocen estos procesos investigativos y estas profundidades a nivel bioquímico, pues lo que hacen es replicar lo que leen. Dice, no, es que yo vi en un artículo que decía anaeróbico. No, es que yo vi en un artículo que decía aeróbico y ácido láctico. Y esa es su Entonces, defensa. sí, y sí, y sí, y pues tiene ahí su artículo Ujú. reciente, 2025, pues que está diciendo esos términos, pues eh, aún, aún está amplia la batalla. Sí, profe, no, Pero tal cual. Y amigo, digamos, por ejemplo, ustedes allá en la universidad, pues es muy, yo sé que cada profe al final, qué tipo de fuentes pueda recomendar a los alumnos para que pues visiten, pero se ve mucho libro también clásico en español, me imagino todavía la fisiología de Chicharro, o sea, libros claro,
como digo, de partida, muy bien, no los criticamos, que son útiles, tienen su contexto en el cual funcionan. Sí, sí, inclusive en las bibliotecas aún hay libros de fisiología por allá del profesor Foss. Es mucho más viejo, más antiguo que Chicharro. Ujú, Entonces muchos chicos se basan en los libros ya de la fisiología de Foss, los primeros volúmenes o ediciones de la fisiología de Gayton. Y pues sí, para uno comenzar a aprender, como para digerir un poco ese ujú, tipo de áreas, pues sí, pero llega un momento en que, bueno, hay que actualizar la definición, hay que utilizar los términos correctos, las expresiones o los procesos fisiológicos correctamente, que aún, pues ahí es donde ya los libros no llegan tanto. Y últimamente las ujú, bibliotecas, pues por el costo del papel, ya están evitando comprar libros impresos. sí, Entonces recurren a esa base de datos. Y allí es donde pues también viene un problema porque muchos pues no hablar inglés. no hablan inglés, no tienen las Mm, competencias para inglés. Entonces siguen con los libros tradicionales. sí. Bueno, pero sí, como tú dices, y de hecho reconocer eso, con el profe Cardoso, uy, ¿hace cuánto hicimos una jornada de divulgación? Llevamos ya hace muchos años, ¿no? Por ahí en Restrepo, Sí, en varios lados de Bogotá hicimos, y precisamente era eso, como invitando a la gente a reunirnos un poco, traerles algo, no somos conocedores ni traemos una verdad absoluta, pues eso no. Antes los invitamos a que entendamos que sí, que todavía hay falencias y que podemos mejorar ciertas cositas. Entonces, no, profe, muchas gracias como siempre, desde esos tiempos hasta ahora, gracias. sí, 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 no, profe, para eso estamos. Y igualmente para todos los que están aquí conectados, para eso es que estamos. Un Súper, abrazo a gracias, todos. profe. Bueno, profes, por ahí les comparto entonces un par de simuladores. Creo que son muy útiles para también en el ambiente molecular, pues ustedes ven que a veces es complicado la elección correcta de pronto de una figura o hasta para yo escribirlo ahorita mientras estaba en la sesión, pues se presta como para cierta dificultad. Entonces, hay unas herramientas bien interesantes que les voy a compartir muy brevemente aquí pantalla, nomás para mostrarlo y ya con eso nos despedimos. Em, Más que nada para los conceptos elementales de esas definiciones que estamos hablando de ácido base. Esto no solamente tiene por aquí algunas explicaciones, también como algunas cositas y actividades, sino que sobre todo este simulador, cuando se le da clic acá en la icono de reproducción, pues nos va a salir pues un intro, acá nos podemos ir a intro, y muy rápidamente para explicarle a la gente qué es eso de un ácido fuerte, un ácido débil, y obviamente nosotros repasarlo. Esto es otra forma también de repasar. Fíjense que aquí está el agua, como les comentaba. En química, sí, ustedes verán que es muy raro que le vayamos a colocar el H+, a pesar de que es por representación. Ustedes verán aquí solo hidronios. Y ven ustedes unas diferentes formas de mostrarlo. Entonces, ácidos fuertes, ya saben, casi totalmente disociado. En cambio, el ácido débil vamos a ver más la base como tal, por ahí conjugada o la versión original, digamos, del ácido. Y tiene unas formas también interesantes de mostrar cómo un ácido fuerte, pues aquí vean, pH es mucho más bajo. En cambio, si cambiamos a un ácido débil, pues el pH no es tan bajo. Esto es lo que por eso nosotros, esto sería también, de hecho, una explicación porque en fisiología la mayoría están es en condiciones de equilibrio o son ácidos débiles, porque no pueden alejarse mucho del pH fisiológico 7,4, 7,35, 7,45. Bueno, hasta tiritas de fenolftaleína por si quieren colocarlas y todo. Entonces me parece muy chévere, una forma rápida para que luego la miren y nos sirva como de ese ambiente molecular que eso también ha sido un punto de debate muy grande en la química de cómo enseñar, ¿sí? Cómo enseñar la química. Es muy, muy complejo y la bioquímica ni se diga. Pero bueno, creo que con este tipo de herramientas también ayudan un poquito, al menos a nosotros, de vez en cuando que lo repasemos. Entonces, nada, muchachos, ya con eso terminamos el día de hoy.